¿Cómo están, estudiantes? En este video vamos a estar hablando acerca de la memoria BIOS Setup, que está relacionada con la memoria ROM de una computadora. Habíamos visto la diferencia entre memoria RAM y memoria ROM, que la memoria ROM es la encargada de la rutina de arranque, de controlar todos los dispositivos, y eso es lo que vamos a estar profundizando un poco más en este video. Vamos a estar viendo su concepto, vamos a estar hablando sobre la CMOS, sus características, sus principales funciones, principales fabricantes y cómo acceder a la misma. Entonces, lo primero que tenemos es el significado de las siglas, que significa en español Sistema Básico de Entrada y Salida. Es una memoria ROM, EEPROM o Flash, la cual contiene las rutinas de más bajo nivel que hace posible que el ordenador pueda arrancar. Controlando el teclado, el disco y la disquetera permite pasar el control al sistema operativo. O sea, lo primero que ustedes tienen que saber y tener en cuenta que la BIOS es la encargada de controlar los hardware más básicos, y una vez que se controla y si está todo correctamente conectado, entonces le pasa el control al sistema operativo para que ya se haga cargo de la computadora. Entonces ese es el primer concepto de BIOS Setup que estamos viendo. La BIOS se apoya en otra memoria, la CMOS, que se llama así por la tecnología que utiliza, que almacena todos los datos propios de la configuración del ordenador, como pueden ser los discos duros que tenemos instalados, números de cabezas, cilindros, números, tipos de disqueteras, la fecha, hora, etc. O sea que la BIOS está relacionado con esta memoria CMOS, que es la que almacena todos los datos de la computadora, como está diciendo acá, cuántos discos duros están conectados, cuántas, por ejemplo, lectores de DVD, si está conectado a algún pendrive, si está conectado el teclado, y además de eso almacena esos datos ya dentro de una memoria. Suele utilizar por eso la computadora una pequeña pila para que cuando se desconecte de la toma corriente entonces no se pierdan los datos almacenados dentro de la CMOS, puesto que esos son útiles en el momento del arranque de la computadora. Entonces pasamos ahora al POS. ¿A qué es lo que nosotros le vamos a llamar el POS? El BIOS realiza un inventario del hardware conectado al ordenador y efectúa un diagnóstico llamado prueba automática en el encendido. O sea, cuando uno enciende la computadora, lo primero que se ejecuta es la memoria BIOS y va a hacer este inventario de hardware. O sea, va a revisar si realmente está todo bien conectado, va a probar, como dice acá, el procesador, va a verificar su memoria BIOS, la configuración de la CMOS, va a inicializar el reloj y otras funciones como están aquí, verificar la memoria RAM y la memoria caché, instalar todas las funciones del BIOS y verificar todas las configuraciones, discos duros, rígidos, etc. O sea que cuando nosotros encendemos la computadora y vemos esas letras blancas que salen y hace un pitido la computadora, es porque el POS se está realizando. O sea, en otras palabras, la memoria BIOS o la memoria ROM está revisando y está haciendo su inventario para ver si todos los componentes están conectados correctamente. Si en algún momento el POS encuentra un error, intentará continuar con el inicio del ordenador. De ser posible, mostrará un mensaje en la pantalla. Emitirá una secuencia de sonidos que permite diagnosticar el origen del error. Vamos a suponer si el POS del BIOS detecta de que la memoria RAM no está conectada. Entonces lanza una serie de pitidos para que el técnico o la persona, el usuario, pueda, digamos, comprender qué es lo que está sucediendo. Si es posible, le mostrará un mensaje en pantalla, pero lo más probable es que lance solamente una secuencia de sonidos. Enviará un código al puerto serial del ordenador y si no hay problemas, el BIOS emitirá un sonido corto para informar que no hay errores. Entonces, cuando él hace todo su inventario del POS, la memoria BIOS, y no encuentra ningún error, entonces lo que hace es lanza un pitido corto y ya entonces le pasa el comando, digamos, el control al sistema operativo. Entonces cuando uno escucha ese pitido corto, entonces es porque la BIOS acaba de hacer todo su POS y no encontró ningún error.
Eso ustedes a partir de ahora ya tienen que comprender. Funciones: proceso de carga inicial del software, programa de inventario y comprobación del hardware, eso es lo que estuvimos viendo con el tema del post, inicialización de los dispositivos hardware que lo requieran, carga de ciertos software básicos e inicio del sistema operativo. Vienen a ser las funciones de la BIOS. Soporte para ciertos dispositivos hardware del sistema. Lista de los principales fabricantes de BIOS, porque existen varios fabricantes, no solamente uno. Existen fabricantes como la AMI, el AWAR, Phoenix, el MR BIOS, Unicore y TTI. Acá en nuestro país los más conocidos son estos tres primeros. Entonces, dependiendo de los fabricantes, a veces cambia un poco el aspecto, digamos, de las configuraciones y por lo general el aspecto del menú. Y hablando del menú, después vamos a estar viendo lo que es el menú de la setup. ¿Cómo se ingresa a la BIOS? La BIOS actúa durante un breve periodo de tiempo tras encender el ordenador. Como habíamos visto, cuando se enciende el ordenador, lo primero que se enciende es la memoria BIOS, donde va a hacer su control. Solamente durante los primeros segundos en que la pantalla primaria nos muestra los discos duros y CD-ROM que tenemos montados en el sistema, eso vendría a ser cuando muestra las letras blancas y la pantalla negra. Después cede el control del PC al sistema operativo. O sea, ese pequeño lapso de tiempo en que ella está verificando los componentes es donde nosotros tendremos el tiempo para poder ingresar dentro de esta memoria y hacer algunos cambios que necesitemos, ¿verdad? Por lo general, en este primer momento vamos a mostrarles los cambios para poder cambiar la secuencia de arranque. ¿Para qué eso? Y para poder instalar el sistema operativo. Porque nosotros, nuestro principal objetivo de estos videos va a ser instalar un sistema operativo. Por supuesto que también el objetivo es que ustedes entiendan estos conceptos de estos componentes. Setup. El setup es una interfaz del CMOS que controla mediante una serie de opciones predefinidas algunos de los parámetros del BIOS. O sea, la setup viene a ser su menú, donde nosotros podemos hacer algunos cambios. Nos muestra muchas configuraciones de la computadora, por ejemplo, la temperatura de la placa madre, la temperatura del procesador, cuánto disco duro es conectado, y muchas de esas configuraciones nosotros no podemos tocar, sino solamente nos sirve de información. O sea, no podemos cambiar esos datos dentro de la memoria, pero existen algunos parámetros que sí podemos cambiar. Estos parámetros suelen almacenarse en una parte de la CMOS que actúa como una memoria RAM, por lo que necesita estar alimentada eléctricamente para conservar estos datos. O sea, esta CMOS que está relacionado con la BIOS sí funciona como una RAM, por eso tiene que utilizar esa pila donde actúa, digamos, por supuesto, como batería para que no se borren sus datos una vez que la computadora se desconecta de la toma. El setup almacena una serie de datos y configuraciones que, aunque algunos son iguales para todas las CMOS, pueden cambiar significativamente dependiendo del CMOS utilizado, del fabricante de la placa base e incluso del modelo de la placa base. No todos los datos que muestra el setup son configurables, como habíamos visto, mostrándose algunos de ellos tan solo como información. O sea, muchos de los datos son solamente como información. Nosotros no podemos hacer ninguna configuración. Pero existen también parámetros que son configurables, entonces que también nosotros estaremos viendo en este curso. Podemos dejar el video por acá, vamos a continuar en el siguiente para no alargar demasiado. Gracias.